Buenas noches. Les damos la bienvenida al segundo encuentro anual de investigación, innovación y creación que organiza el Vicerrectorado de Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy tenemos una mesa cuyo título es Investigaciones Filosóficas en Curso. Les explico un poco la dinámica. Tenemos a 3 ponentes, el doctor Eduardo Villanueva, el doctor Gianfranco Casuso y la doctora Luz Azcárate. Cada uno de ellos nos presentará una ponencia de 15 minutos y al finalizar tendremos 15 minutos para la discusión y las preguntas. Los que están presentes en la sala pueden hacer sus preguntas por el chat, yo se las transmitiré a los ponentes. Si nos están viendo por Facebook, pueden también hacer sus preguntas por ahí, nos las harán llegar y se las transmitiremos a los ponentes. Vamos a empezar entonces con la presentación de Eduardo Villanueva. Él es profesor auxiliar de filosofía en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es doctor en filosofía por la Universidad de California del Sur, magíster en filosofía por la Universidad de Wisconsin en Milwaukee y bachiller en filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente se desempeña como coordinador del Círculo de Investigación en Filosofía Analítica, el CIFA, de la PUC, y sus áreas de investigación e interés son la filosofía del lenguaje, la lógica filosófica, la filosofía de las matemáticas y la metaética. El título de su presentación es Aspectos del significado, función semántica, contenido y valor composicional. Tienes la palabra, Eduardo. Muchas gracias, Mariana, por la presentación. Muchas gracias por la invitación a este evento. Quisiera compartirles rápidamente mi pantalla. ¿Dónde tengo esto? Ok. Entonces, déjenme ubicarme mejor aquí. ¿Se ve mi pantalla? Se ve perfecto. Ok, perfecto. Entonces, mi presentación va a tener que ver con filosofía del lenguaje, el problema sobre el cual versa la investigación tiene que ver con el significado lingüístico. Ahora, ¿qué cosa es el significado lingüístico? Antes de intentar ensayar alguna respuesta a esta pregunta, creo que debemos seguir la sugerencia de David Lewis, que dice lo siguiente: para decir qué es un significado, primero deberíamos preguntarnos qué hace un significado y luego encontrar algo que lo haga. Entonces, la primera pregunta es ¿qué hace un significado? Y luego encontrar algo que haga eso que le hemos atribuido al significado. Y los filósofos del lenguaje encuentran 2 roles fundamentales al significado. El primer rol que le encuentran al significado es que el significado de una expresión lingüística contribuye a la determinación de lo que dicen las oraciones en las que ocurre. Ese es el rol informativo, contribuye a lo que dicen las oraciones en los que ese término
ocurre. Pero también el significado de una expresión lingüística contribuye a la composición de las condiciones de verdad de las oraciones en las que ocurre. A ese rol se le llama el rol composicional, la composición de las condiciones de verdad. Ahora, ¿por qué nos interesa el rol composicional? Porque el rol informativo es bastante obvio y claro. Nos da información sobre qué es lo que dice la oración. Eso es el significado de una expresión. Pero el rol composicional, ¿qué argumentos tenemos o qué razones tenemos para estar interesados en la composicionalidad? Tenemos 3 razones fundamentales para estar interesados en la composicionalidad. En primer lugar, la aprendibilidad. Nos es imposible, dadas nuestras limitaciones cognitivas, aprender uno por uno el significado de cada una de las oraciones de nuestro lenguaje. ¿Okay? Si es que quisiéramos aprender significado por significado cada una de las oraciones de nuestro lenguaje, como son en principio ilimitadas e infinitas, nuestras capacidades cognitivas se quedarían muy cortas. ¿Okay? Entonces lo que queremos es la composicionalidad, lo que queremos es tener un principio que nos ayude a componer el significado de oraciones o de expresiones complejas a partir del significado de expresiones simples. Otra razón por la cual queremos composicionalidad es la novedad. Es decir, somos capaces de comprender inmediatamente oraciones de nuestro lenguaje que nunca habíamos visto u oído antes. ¿Okay? Eso es algo que hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos leyendo, estamos escuchando la proferencia de alguna oración que no hemos visto u oído antes. ¿Cómo logramos entender el significado de esa oración a pesar de que no hemos tenido exposición a ella antes? Bueno, una manera de explicarlo es por medio de un principio que nos permita generar y componer los significados de expresiones complejas a partir de los significados de sus partes. Una tercera razón para querer la composicionalidad es explicar la productividad. ¿Qué es la productividad? Es nuestra capacidad de producir un número ilimitado de oraciones significativas. Entonces, nuevamente, no solo podemos entender un número ilimitado de oraciones significativas, sino que podemos producir un número ilimitado de oraciones significativas. Dadas nuestras limitaciones cognitivas, eso no sería posible si no tuviésemos un principio generador que nos permita componer significados a partir de las partes que componen a las expresiones que queremos explicar. Entonces, este es el principio de composicionalidad que fue articulado con claridad por Frege, que dice lo siguiente: el principio de composicionalidad dice lo siguiente: el significado de una expresión compleja está determinado por los significados de sus partes y por el modo como están estos combinados. Importante, entonces, que el significado esté determinado por los significados de sus partes, y no solo por el significado de las partes, sino por la manera como están combinados esos significados. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer una teoría del significado si tomamos en cuenta este rol informativo que tiene el significado y este rol composicional que también tiene el significado? Bueno, una teoría del significado debería asignar unidades de información a cada expresión lingüística, tales que cada una de esas unidades de información cumplan, por un lado, un rol informativo y cumplan un rol composicional. Eso es lo que uno esperaría, ¿sí? Esas unidades de información serían los contenidos o significados de la expresión. Y aquí estoy juntando dos nociones de la filosofía del lenguaje que podrían ser separables y que de hecho son separables, pero las estoy juntando simplemente para evitar entrar en complejidades que no son necesarias para los efectos de esta presentación. Ahora, ¿cuál es el problema al que nos enfrentamos si es que buscamos encontrar esas unidades de información? Bueno, filósofos como Michael Dammett y David Lewis han propuesto lo siguiente, han formulado el siguiente problema a esta visión de las cosas: es que las unidades de información que cumplen con el rol informativo no siempre cumplen con el rol composicional, y las unidades de información que cumplen con el rol composicional no siempre cumplen con el rol informativo. Entonces, si lo que estamos buscando es una unidad de información que cumpla ambos roles, tenemos un serio problema si es que no hay tal unidad, o si por lo menos no siempre la unidad de información que cumple un rol no puede cumplir el otro rol. Entonces, ¿qué es lo que han hecho estos filósofos a partir de Michael Dammett, David Lewis
y otros filósofos del lenguaje contemporáneo, han dividido a las entidades a las cuales que van a jugar estos roles, el rol informativo y el rol composicional, en dos. A estas entidades las vamos a llamar, o las suelen llamar, contenidos, de un lado, y de otro lado, valor composicional. Entonces, ¿qué cosa hace el contenido? ¿O qué cosa es el contenido? El contenido es una unidad de información que cumple el rol informativo y tiene como característica responder a las intuiciones de los hablantes. Es decir, los hablantes competentes, por ejemplo, del castellano, tenemos intuiciones que nos permiten identificar el contenido de nuestras palabras, de las oraciones que proferimos. Pero además de esta unidad de información a la cual llamamos contenido, tenemos otro tipo de unidad de información distinta, que sería el valor composicional. ¿Qué cosa hace el valor composicional? Lo que hace el valor de composicional, o lo que es el valor composicional, es una unidad de información que cumple precisamente el rol composicional. Y los valores composicionales, y esto es importante, a diferencia de los contenidos, no responden a las intuiciones de los hablantes. Es decir, un hablante competente, por ejemplo, el castellano, no tiene intuiciones confiables con respecto al valor semántico, porque el valor semántico es un constructo teórico de las teorías semánticas que utilizan, que apelan a este para explicar cómo las condiciones de verdad de las oraciones se forman. No así el contenido sí sería algo que los hablantes, por ejemplo, del castellano, del inglés, del alemán, del francés, entienden cuando escuchan una oración en cualquiera de estas lenguas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la tesis? ¿Qué relación guarda el valor composicional con el contenido? Bueno, según Lewis, Ninan, Raven y otros filósofos del lenguaje contemporáneos, la relación es una relación de determinación. El valor composicional de una expresión lingüística en relación con un contexto va a determinar su contenido, ¿okay? El contenido informativo. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cuál es la idea? La idea es la siguiente. Tenemos ciertas entidades que vamos a asignarla, que la teoría del significado le va a asignar a cada expresión de una oración. Estas unidades de información se van a componer de tal manera que podamos derivar las condiciones de verdad de la oración en cuestión, y a cada una de estas unidades de información que van a ser los valores composicionales, cada una de ellas va a determinar un contenido informativo, que es aquello que los hablantes entienden cuando escuchan o cuando ven la expresión instanciada. ¿Okay? Entonces hay una relación de valor composicional determinando el contenido. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el problema con esta manera de ver las cosas? Según esta manera de ver las cosas, lo primero que tendríamos que hacer es resolver el valor composicional, identificar el valor composicional, y una vez que nos hemos ocupado del valor composicional, el valor composicional va a determinar el contenido. Pero ¿cuál es el problema con esto? El problema es preguntarnos ¿para qué queríamos la composicionalidad? ¿Cuál es la función que cumple la composicionalidad? Acuérdense que una de las razones, o las razones para las cuales queríamos composicionalidad era para explicar la aprendibilidad, la novedad y la productividad del lenguaje. Y estos aspectos de la competencia lingüística tienen que ver con el contenido. Es decir, somos capaces de aprender contenidos de expresiones lingüísticas que se van a componer para obtener los contenidos de expresiones más complejas. La novedad también va a ser va a tener que ver con nuestra capacidad de comprender inmediatamente oraciones de nuestro lenguaje. ¿Qué es lo que comprendemos cuando comprendemos una oración de nuestro lenguaje? Lo que comprendemos es su contenido informativo. ¿Por qué eso? Porque el contenido es aquello sobre lo cual los hablantes tienen intuiciones. No así el valor composicional. Y también apelamos a la composicionalidad para explicar la productividad, ¿ok? Que tiene que ver con el número ilimitado de oraciones significativas que queremos o que podemos producir. Entonces,
La razón por la cual queríamos composicionalidad era para explicar todos estos fenómenos lingüísticos que tienen que ver con el contenido que somos capaces de entender y de procesar y de producir por medio de nuestro uso del lenguaje. Pero tenemos un problema, porque si lo primero que tenemos que hacer, según la teoría de estos filósofos, es primero resolver el valor composicional para luego determinar su contenido, tenemos un problema en que hemos invertido el orden de explicación. Lo que queríamos era primero capturar el contenido para luego postular un valor composicional. Entonces, ¿cuál es la alternativa que uno podría adoptar? La alternativa es, y por aquí va la exploración de la investigación, es la de, primero, introducir una noción teórica que va a ser la noción de función semántica, además de las nociones de contenido y de valor composicional. Entonces, ¿cuál sería la relación? Lo que estamos haciendo es invertir el orden de explicación. Entonces, primero tenemos la función semántica de una expresión en relación con un contexto, va a determinar su contenido, el que a su vez va a determinar un valor composicional. Entonces, el orden, esquemáticamente, es el siguiente. Primero, establecemos cuál es la función semántica de una expresión lingüística. ¿Para qué sirve? ¿Okay? Luego, una vez que tenemos para qué sirve, cuál es la función que cumple, cuál es el contenido informativo, y del contenido va a ser descompuesto en partes que van a ser su valor composicional. Ahora, ¿qué ganamos con este tipo de inversión del orden de explicación? Lo que ganamos es lo siguiente. Por ejemplo, fijémonos en estas dos oraciones. Aristóteles filosofa y todo Aristóteles filosofa. ¿Okay? Ambas son oraciones del castellano perfectamente gramaticales. Sin embargo, y esto es un problema para los filósofos del lenguaje, acá tenemos una ocurrencia del nombre Aristóteles en posición de sujeto, que es referencial, refiere a Aristóteles, mientras que aquí lo tenemos en posición de predicado. Y no tenemos una teoría que unifique los usos referenciales y los usos predicativos de Aristóteles, porque estamos asumiendo que un mismo nombre está cumpliendo en un caso un rol referencial y en otro caso un rol predicativo. Ahora, si invertimos el orden, si adoptamos el orden que estoy proponiendo, entonces lo primero que nos preguntamos es ¿cuál es la función que cumple el término Aristóteles dentro de la oración en la que ocurre? Aquí en esta oración, la oración representa en un contexto al mundo como siendo tal que el individuo Aristóteles filosofa. Aquí estamos hablando del individuo Aristóteles. Si tú entiendes cuál es la función de esta oración, en un contexto podría ser que todo aquel que se llama Aristóteles filosofa son dos funciones muy distintas. Si captamos esa función semántica, lo que vamos a tener es que cada una de estas va a determinar una proposición muy distinta. ¿Ok? En el primer caso vamos a tener una proposición que va a contener a Aristóteles, va a tener al individuo Aristóteles en una función referencial, mientras que en el segundo caso, dado un contexto, esta posición predicativa del nombre Aristóteles puede expresar la propiedad de llamarse Aristóteles, por ejemplo, pero no es la única, podría ser otra, y es en virtud de esta proposición que recién podemos repartir los valores composicionales, que son funciones de mundos, tiempos, lugares, en fin, no me voy a meter a los detalles de la teoría. Pero no solo la cuestión de los nombres nos permite desarrollar o explicar la inversión del orden de función semántica, contenido semántico y valor composicional, sino también nos permite explicar tipos de expresiones lingüísticas que han sido tremendamente difíciles de explicar, como son, por ejemplo, los posesivos, la foto de Alicia es en blanco y negro, y los compuestos sintagmáticos como El niño burbuja nació en 1971. Si utilizamos la estrategia que estoy sugiriendo, vamos a tener una explicación más natural y más satisfactoria del fenómeno. Ok, hasta aquí nomás ha sido simplemente un vistazo muy rápido a la teoría y aquí la dejo por ahora. Muchas gracias, Eduardo.
Te agradezco por respetar el tiempo. Ahora vamos a pasar a la presentación del doctor Casuso. Él es profesor ordinario a tiempo completo, investigador y coordinador de la sección de filosofía del Departamento de Humanidades de nuestra universidad. Es doctor en filosofía por la Universidad de Frankfurt, con una tesis sobre la democracia deliberativa y la exclusión bajo la dirección de Axel Honneth y Rainer Forst. Es magíster en filosofía por la PUC, ha sido investigador invitado en el Cluster of Excellence de la Universidad de Frankfurt. Es miembro, entre otras asociaciones, de la Internationale Hegel-Gesellschaft y de la Human Development and Capability Association. Es además miembro de el Internationaler Arbeitskreis zur Kritische Theorie del Instituto de Investigación Social de Frankfurt y coordinador del Grupo de Investigación sobre Teoría Crítica de la PUC. Es autor del libro Dimensionen der Exclusion, Sozialphilosophische Beiträge zur Demokratie und Macht, que se publicó en el 2013, y además es autor de numerosos artículos en revistas especializadas. El título de su presentación es Innovaciones democráticas y transformaciones económicas, una mirada desde la teoría crítica. Tienes la palabra, Gianfranco. Muchas gracias, Mariana, por la presentación y por invitarme a presentar algunos breves apuntes sobre el proyecto que vamos a comenzar en realidad a realizar recién a inicios del próximo año. Voy a compartir mi pantalla. Espero que pueda. Ya. Es un proyecto que está financiado, o que va a estar financiado por la DGI, y como dije, va a comenzar el próximo año y se va a realizar por los 2 siguientes años, el 2022 y el 2023. Bien, el título de esta presentación es Innovaciones democráticas y transformaciones económicas. Me voy a concentrar más en lo primero que en lo segundo, en realidad. Quiero presentar brevemente el estado del arte, del cual va a partir esta investigación. Si bien existe una larga tradición en el campo de la filosofía y en el campo de la teoría política, que ha querido tematizar las condiciones institucionales para la realización de los ideales implicados en la democracia, el funcionamiento real de iniciativas ciudadanas, ya sea en la forma de demandas sociales como de espacios de democratización en contextos cotidianos, ha recibido mucho menos atención. Hay algunas excepciones de la última década en realidad, pero principalmente este contacto con lo empírico, con iniciativas reales, ha sido no siempre tomado en cuenta por la filosofía política en torno a si realmente la democracia podría ser un proyecto viable a largo plazo. Un importante aporte en favor de esta articulación entre la teoría y la praxis democráticas puede hallarse, de hecho, en la muy reciente obra de la filósofa Ellen Landemore. Landemore lo que hace es utilizar el caso, construye su teoría o la contrasta en realidad con casos empíricos, y ella utiliza el caso del proceso constitucional islandés. Y con ello lo que quiere hacer es sentar las bases empíricas de lo que ella llama una democracia abierta, una open democracy, la cual cumpliría con las dos condiciones centrales de la democracia deliberativa. Por un lado, producir una mayor calidad epistémica en los resultados de los procesos de toma de decisión, y por otro lado, cumplir de manera más efectiva principios tales como la inclusión igualitaria y el respeto de la diferencia. Entonces, un poco inspirados por este tipo de iniciativas teóricas de naturaleza interdisciplinaria, hemos querido que nuestra investigación se sirva también de experiencias peruanas y latinoamericanas para mostrar en qué medida estas prácticas ciudadanas de innovación democrática en curso podrían favorecer tanto a la renovación institucional como al enriquecimiento de la teoría de la democracia deliberativa.
Bien, la justificación del proyecto, puedo resumirla en esos dos párrafos brevemente. Y es que aunque la relevancia de este tipo de estudios interdisciplinarios, como los que he mencionado anteriormente, de base empírica es alta, son en realidad muy pocos los estudios que se han realizado hasta la fecha, y mucho menos aún los que son relativos a casos latinoamericanos. Esta investigación, entonces, quiere ser una contribución al desarrollo teórico e institucional de la democracia deliberativa. Es un término que en realidad nos es bastante ajeno, ¿no? No es un término que se usa frecuentemente en Latinoamérica. Y mostrar además la importancia de una mayor colaboración entre distintas disciplinas afines, que si bien pueden tener objetos de estudio similares, como los fundamentos de la legitimación política y social, no suelen en realidad hallar ocasión para articular positivamente sus distintos métodos de recojo de información y análisis en función de un enriquecimiento mutuo. El objetivo general del proyecto consiste en un aporte a los estudios sobre la democracia deliberativa, principalmente en el terreno de la filosofía política y la teoría política. Esta contribución se llevará a cabo, esperamos, mediante la utilización de herramientas filosófico-conceptuales, pero en estrecha colaboración con las ciencias políticas y sociales, las cuales deben, esa es nuestra meta, deben proporcionar la base informacional para llevar a cabo una sistematización de las motivaciones normativas que nutren diversos movimientos e iniciativas ciudadanas asociadas a la lucha por un aumento de la participación democrática en Perú y Latinoamérica. El proyecto buscará entonces articular los aportes de distintas corrientes teóricas con dichas experiencias sociales, con la finalidad de desarrollar argumentos a favor de las tres hipótesis principales o tres preguntas principales de investigación detalladas más adelante. Preguntas de investigación. Son cuatro en realidad, las he desglosado finalmente cuatro. La primera es la siguiente. Lo que queremos hacer es responder a la pregunta acerca de la viabilidad de un diseño político institucional que logre encarnar satisfactoriamente los principios de la democracia deliberativa en países que, como el Perú, han estado tradicionalmente regidos por sistemas liberales de representación política. Los estudios empíricos recientes llevados a cabo por centros de investigación social tales como GADE y el IEP en Perú, o CEDAP o Internet Lab en Brasil, o la Fundación Ciudadana Inteligente en Chile, entre otros, proporcionarán la base empírica de información para establecer en qué medida una mayor inclusión de experiencias y perspectivas situadas pueden proporcionar la diversidad epistémica necesaria para confirmar la validez de las premisas de la democracia deliberativa y su operatividad social como vehículo de transformación social. Un poco lo que buscamos hacer aquí es corroborar esta premisa de la llamada democracia epistémica o democracia pragmatista, según la cual a mayor inclusión de perspectivas diversas, tienes una mayor riqueza epistémica y por lo tanto las respuestas a los problemas planteados serían más inteligentes y los mismos problemas podrían ser planteados de una manera más compleja y más completa. Entonces, vamos a tratar, por un lado, de corroborar esta hipótesis pragmatista a través de los estudios realizados por esos centros de investigación social. Luego, el proyecto llevará a cabo un análisis de diversas teorías contemporáneas de la democracia deliberativa. Se centrará, para comenzar en realidad, obviamente no vamos a únicamente tomar en cuenta estos autores, pero se centrará en un inicio, ya que son los precursores de esta forma de entender la democracia, en la obra de John Rawls, Robert Habermas, James Fiskin, Ellen Landemore, Cristina Lafont, Amy Goodman, Dennis Thompson, Ari Young, James Bowman, Thomas Cristiano, entre varios otros. Aquí vamos a tratar desde la teoría de reconstruir el doble núcleo de la teoría de la democracia deliberativa contemporánea, doble núcleo referido a su función tanto para el cumplimiento de los principios de autonomía y autolegislación, como también para la obtención de mejores resultados y soluciones a problemas sociales. Como se espera mostrar, las demandas sociales anteriormente indicadas estarían orientadas por el cumplimiento de estos dos fundamentos. En tercer lugar, estos dos ejes, fundamentados en la filosofía y la teoría política, van a ser enriquecidos con los aportes teóricos provenientes de la filosofía social, así como de la epistemología y la ontología social. Por un lado, se espera mostrar que las contribuciones de Axel Honneth, por ejemplo,
relativas a la reconstrucción e identificación de valores y principios insuficientemente encarnados en las normas e instituciones fácticas, pueden servir bien a iluminar y sistematizar las motivaciones normativas de las mencionadas demandas sociales. Por otro lado, se defenderá la tesis de que una aproximación pragmatista a la democracia, como aquella desarrollada, entre otras, por Rahim Yegi y Elizabeth Anderson, pueden servir para fundamentar teóricamente la inclusión de distintas perspectivas sociales que iluminen diversos aspectos de las situaciones problemáticas y lleven a una comprensión más completa de los problemas y a soluciones epistémicamente superiores. Cada una de estas líneas teóricas permitirá complementar los dos ejes constituyentes del núcleo de la teoría de la democracia deliberativa. Por el lado de la reconstrucción normativa de Honneth, se explicará en qué medida las motivaciones de las demandas sociales recientes se asocian al deseo de una más completa o mejor realización de los ideales y principios democráticos. Y por el lado de la aproximación pragmatista, se explicará en qué medida la inclusión de diversas perspectivas situadas redunda en una mejora sustantiva de la calidad epistémica de la formulación y la solución de problemas sociales. Los resultados específicos que esperamos obtener son los siguientes. Estos resultados deben confirmar la intuición principal según la cual la diversidad de perspectivas sociales aumentan las posibilidades de definir los problemas sociales de manera más completa, lo cual redunda a su vez en mejores y más duraderas soluciones. Con esto se espera no solo demostrar la validez de este argumento epistémico a favor del pluralismo, sino también ofrecer una explicación del origen de las motivaciones que originan diversos tipos de demandas e innovaciones democráticas. Esto último se conseguirá, como se va a explicar a continuación, identificando mediante un método reconstructivo el núcleo normativo no realizado que se encarna en la definición misma de los principios democráticos de la autolegislación y la autonomía. Bien, los impactos previstos de esta investigación los hemos resumido en los siguientes puntos. Estos resultados deben producir un impacto positivo en disciplinas afines a la filosofía y la teoría políticas, como la sociología, la antropología o la historia, las cuales no cuentan aún con una adecuada sistematización teórica de los impulsos normativos que se hallan a la base de las demandas y conflictos sociales. Estos últimos, según la tesis de la investigación expuesta más arriba, se encontrarían emparentados con la necesidad aparentemente insoslayable de crítica social asociada con una mejor realización institucional de las ideas modernas de autonomía y legislación, es decir, una mejor realización de los valores encarnados en nuestras normas e instituciones. Otro importante impacto de la investigación será la creación de una base teórico-conceptual que pueda nutrir el actual debate público acerca de problemas tan clásicos como actuales, como lo son la legitimidad de la dominación política y la aparición y el desarrollo de demandas y conflictos sociales sostenidos por una progresiva desconfianza en las instituciones y las autoridades políticas. Como tercer impacto, se prevé que la difusión de los resultados de este estudio tenga un efecto positivo sobre estudios empíricos orientados al diseño e implementación de políticas públicas. Finalmente, se espera generar sólidos vínculos con la sociedad, tanto por medio de conferencias y encuentros entre especialistas, de publicaciones y otros medios de difusión de los avances de la investigación, como también a través del diálogo directo con los protagonistas de los diversos movimientos e iniciativas ciudadanas, cuya perspectiva situada es un punto esencial para el desarrollo del proyecto. Esta inclusión debe confirmar performativamente la hipótesis de la investigación, ya que mostrará que estas perspectivas situadas favorecen a los resultados de la misma, al tiempo que reafirman la función de los diversos grupos de actores, no solo en la respuesta, sino en la formulación del problema a tratar. En ese sentido, el desarrollo de la investigación irá construyendo la base para relaciones con los gestores de propuestas de innovación democrática y con los centros de investigación social de Perú y Latinoamérica enfocados en el estudio de tales movimientos. Muchas gracias. Muchas gracias a Gianfranco. Vamos a pasar ahora a la última presentación. Luz Azcárate es profesora e investigadora contratada a tiempo completo en la Universidad de la Franche-Comté en Francia. Es doctora en Filosofía y Ciencias Sociales por la PUC
y por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Sus publicaciones académicas se sitúan en el marco de la filosofía contemporánea, la filosofía aplicada, el socialismo utopista, la fenomenología y la hermenéutica. Actualmente realiza una segunda tesis sobre metafísica de lo posible en la Universidad de París-La Sorbonne. Su primera obra filosófica será publicada en francés en mayo del 2022 con el título Imaginar según Paul Ricoeur en la editorial francesa Hermann. Codirige el seminario de doctorandos y de jóvenes investigadores en fenomenología de la Universidad de París I y realiza una pasantía de investigación en los archivos Husserl de Colonia sobre los conceptos de posibilidad y generatividad. Pertenece, claro está, al Círculo Peruano de Fenomenología y Hermenéutica. Luz, tienes la palabra. Muchas gracias, Mariana. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve el PowerPoint? Sí. Perfecto. Sí, ahí está. Genial. Ok, perfecto. Esta nueva investigación del Círculo Peruano de Fenomenología y Hermenéutica se titula Representaciones, Imágenes, Imaginarios, la actualidad de la fenomenología y hermenéutica. Y en realidad es realizada entre el Círculo Peruano de Fenomenología y Hermenéutica, la Universidad París I, Panteón Sorbona, la Universidad de Viena y los archivos Husserl de Colonia. Antes que todo, quisiera simplemente recordar qué es la fenomenología y qué es la hermenéutica. La fenomenología, según Husserl, su fundador, designa a la vez un nuevo método descriptivo que aparece en la filosofía a principios del siglo XX y una ciencia a priorística que está destinada a suministrar el órgano fundamental para una filosofía rigurosamente científica, con el fin de realizar una reforma de todas las ciencias. Y esto se logra con el descubrimiento de la subjetividad trascendental o del ámbito trascendental de la experiencia como fuente universal de toda validez, de toda legitimidad y de la responsabilidad de la humanidad. La hermenéutica, que es fundada por Gadamer y también por Ricoeur independientemente a mediados del siglo XX, se encuentra dentro de la tradición fenomenológica y busca explicitar la preocupación por el lenguaje y por la tradición. Luz, te interrumpo ¿Sí? un ratito. Cuando mueves tus audífonos, hay un ruidito. Eso, trata de no... Okay. ¿Ya? Gracias. Gracias a ti. Según Ricoeur, la hermenéutica comienza cuando, no contentos con pertenecer a la tradición transmitida, interrumpimos la relación de pertenencia para significarla. Pero el proyecto fenomenológico y hermenéutico, es decir, esta búsqueda de validez universal, de la reforma de las ciencias y de la preocupación por nuestra tradición, es un proyecto inacabado. Según Husserl, vivimos en un mundo que se ha vuelto incomprensible, un mundo de ciencias de hechos que tratan a los hombres como entes de hechos. En este mundo preguntamos en vano por la finalidad y el sentido de la existencia humana. Según Ricoeur,
la fenomenología y también la hermenéutica, para él, representan una conversión de un estado en el cual nos encontramos perdidos en el mundo, en las cosas, en las ideas, en las plantas, en todo lo que nos rodea. Es decir, nos encontramos en un estado de alienación y gracias a la fenomenología y a la hermenéutica podemos descubrir el sentido, podemos descubrir nuevamente nuestra conciencia, y esto gracias también a los métodos de la epogé y la reducción, que Ricoeur va a comprender de un modo muy particular. Este proyecto inacabado exige que busquemos hoy en día el tratar problemas filosóficos contemporáneos, es decir, el renovar la fenomenología en nuevos lenguajes y a la vez establecer un diálogo interdisciplinario. En ese sentido, en el Círculo Peruano de Fenomenología y Hermenéutica se llevó a cabo un proyecto financiado por la DGI que tuvo como resultado la publicación de este libro que pueden observar en el PowerPoint, titulado La racionalidad ampliada, nuevos horizontes de la fenomenología y hermenéutica. Este libro, que es el resultado de esta investigación, pudo desarrollarse gracias al trabajo conjunto del Centro de Estudios Filosóficos y del Círculo Peruano de Fenomenología y Hermenéutica, y buscó, respondiendo al proyecto inacabado de la fenomenología, insertar a este proyecto en el contexto filosófico contemporáneo, mediante el tratamiento de dos problemas. El de una teoría de la razón, que se buscó renovar, y el de la convivencia humana en el contexto de la diversidad cultural. De este modo, este proyecto pudo responder a la renovación de la fenomenología y la hermenéutica en un lenguaje nuevo. Pero surgieron ciertas preguntas que dieron paso a el nuevo proyecto que estamos realizando. Una de estas preguntas fue cómo continuar realizando este proyecto mostrando de una manera mucho más explícita el diálogo interdisciplinario entre la fenomenología y otras disciplinas filosóficas e incluso otras disciplinas no filosóficas. Este nuevo proyecto busca así enfocarse en el concepto de las transferencias fenomenológicas. Las transferencias, como sabemos, de modelos, técnicas, métodos, conceptos, conocimientos técnicos o teorías, es una de las características centrales de la producción actual del conocimiento científico y destaca en las prácticas de investigación interdisciplinar. Las transferencias científicas, es decir, las transferencias de modelos o de conceptos o de técnicas, responden pues a la cientificidad que busca asegurar la fenomenología, a la renovación de esta cientificidad y también al diálogo más que interdisciplinario, que implica buscar un proyecto común en todas las ciencias, transdisciplinario, que implica que ya hay ciertos elementos que se comparten entre las ciencias y que necesitan simplemente ser explicitados. Con este término designamos la extensión de los recursos teóricos a dominios distintos de aquellos en los que fueron inicialmente formulados también.
Buscamos explorar similitudes y variaciones de conceptos compartidos, transdisciplinarios, empleados en 3 campos de investigación: en la ciencias cognitivas y la filosofía de la mente, en las ciencias sociales y filosofía política, y en los estudios de los medios de comunicación. Tenemos 3 ejemplos de transferencias fenomenológicas. El concepto de representación, que es utilizado hoy en día por ciertos autores para mejorar las prácticas médicas o evaluar dilemas éticos. El concepto de la conciencia de imagen o de análisis eidético, que es utilizado igualmente por algunos autores en los estudios visuales y que implica también la recuperación de nuevos sentidos de la fenomenología trascendental a partir del estudio de los medios de comunicación, como es lo que como ha hecho Van der Fest y hace actualmente Aloha. Un tercer ejemplo son los conceptos de los imaginarios sociales, que cuando es utilizado de manera fenomenológica y de manera hermenéutica, sirve para comprender las construcciones ideológicas que constituyen las diversas sociedades y también las proyecciones utópicas de estas mismas. Del mismo modo, Steinbock, por ejemplo, propone la revisión del sentido de la fenomenología a partir de el campo generativo que es impulsado, según él, por las preguntas propias de lo social y de lo político. Vemos entonces ciertos conceptos que son compartidos por la fenomenología y otras disciplinas que nos permiten mostrar la cientificidad contemporánea de la fenomenología y de la hermenéutica, y que nos permiten también renovar el proyecto fenomenológico en un contexto transdisciplinario. Algunas problemáticas que buscamos tratar en las transferencias son el debate internalista y externalista sobre representaciones mentales, visiones fenomenológicas y enactivas de las representaciones, la representación utilizada como modelo en la ciencia cognitiva, en el marco de las ciencias sociales y la filosofía política, los conceptos de la ideología y la utopía, de representatividad política e institución social, de generatividad fenomenológica y filosofía social. Y en el marco de los estudios de los medios de comunicación y de la fenomenología de la imaginación, buscamos explicitar los medios de comunicación como técnicas de la imaginación, la pertinencia y el futuro de la diafenomenología y el estatus intermedio de las imágenes entre los signos y la percepción. Buscamos realizar 2 resultados. Primero, el repositorio que va a permitirnos de publicar los antecedentes de nuestra perspectiva, buscando las contribuciones que han realizado en las jornadas del Centro del Círculo Peruano de Fenomenología y Hermenéutica, fenomenólogos y hermeneutas internacionales, y también investigadores del Círculo. Esta va a ser una publicación que va a intentar dar unidad al proyecto de investigación del Círculo, y por otro lado, en lo que concierne las transferencias fenomenológicas, estamos realizando una serie de conferencias virtuales en las cuales contamos con la participación de fenomenólogos reconocidos, investigadores reconocidos en la fenomenología y la hermenéutica, como podemos ver aquí: Andrea Esmaranda Aldea, Aloha,
Mariana Larinson, Roberto Rubio, Rosemary Rizopatrón, Sandeke Dejan, que van a presentar sus perspectivas en torno al intercambio entre la fenomenología y otras ciencias. Hemos hecho un llamado a contribuciones para escuchar también a doctorandos y a jóvenes investigadores, y vamos a publicar las presentaciones de este ciclo de conferencias de los profesores reconocidos y de las mejores contribuciones de los jóvenes investigadores en un libro en inglés. Esos son los resultados que buscamos lograr. Y listo, eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luz, por tu presentación. Tenemos ahora unos minutos para las preguntas. Las pueden hacer por el chat. Yo las leeré en voz alta para que todos para que la persona a la que está dirigida responda. También pueden preguntar por Facebook y nos harán llegar la pregunta. Si no hay nadie en este momento con una pregunta, quisiera yo hacer una pregunta a cada uno. Para Eduardo, quería preguntarte ¿a qué te refieres cuando has dicho entidades? Si eso no tiene una carga, no estás ahí presuponiendo algo, hay algún compromiso, digamos, que hay que aclarar. Y me he confundido un poquito, no sé si el contenido es el significado en la exposición que has hecho o me equivoco. Muchas gracias por la pregunta. Sí, son preguntas difíciles. Cuando hablo, sí, la investigación está presuponiendo un marco teórico que es el marco que empieza con Tarski, Montague y la semántica formal, que sí ve a alguna teoría del significado como asignando algún tipo de entidad, que sería el significado de las expresiones. Ahora, por entidad, no tenemos que presuponer un tipo de entidad específica, sino cualquier entidad que cumpla los roles o informativo o composicional. Entonces, sí es una tradición, por lo menos el marco teórico de la investigación es la teoría de modelos, que es una teoría que sí asigna entidades. Ahora, no es la manera como hacen todo el mundo, todos los filósofos del lenguaje, teoría del significado, pero ese es el marco teórico. Y tu segunda pregunta, ¿cuál fue, Mariana? Si el contenido era el significado. Sí, buena pregunta. No. No es el significado. El significado determina el contenido o por lo menos guía al contenido. Entonces, el contenido es aquello que capturamos y que, por ejemplo, nos dice algo sobre el mundo una vez que entendemos el significado de una oración. Entonces, para las oraciones simples, el contenido informativo es el significado, pero hay un grupo de oraciones para las cuales necesitamos hacer la distinción entre contenido y significado. Pero sí, es una pregunta importante. Gracias. Gracias, Eduardo. Como no hay otra pregunta, voy a aprovechar yo. Quería preguntarte, Gianfranco, ¿cómo es, digamos, el proyecto que han planteado supone una cierta concepción de la relación entre la teoría y la práctica? Quería preguntarte por eso. Ya, gracias. Sí, ciertamente supone y quiere construir también una relación entre la teoría y la práctica. A ver, hay varias formas de responder a eso. Voy a optar por la más breve, creo. Suele haber en sociología política y en teoría política una tendencia a construir modelos ideales, modelos teóricos ideales, con una fuerte carga normativa, un diseño de cómo
podría ser la sociedad para que cumpla con ciertos ideales que se asume que ya existen en el mundo contemporáneo, ¿no? Es decir, la teoría de Rawls creo que es una de las primeras en la filosofía política contemporánea que buscó hacer eso. Rawls lo que se proponía hacer era diseñar un bosquejo de instituciones que pudieran garantizar que haya algo así como justicia relativa al Estado y a la sociedad. Hay otro grupo de teorías que no tienen esta carga idealizadora tan fuerte y que más bien tratan de legitimar y justificar sus afirmaciones en la medida en que pueden encontrar eco en prácticas sociales realmente existentes. Es decir, no se necesita construir de manera ideal un diseño institucional y luego ver de qué manera se puede aplicar, sino que más bien lo que iría corroborando poco a poco la construcción teórica sería encontrarse en la realidad ya con algún tipo de práctica que de alguna manera permite entender que es realista construir una tal teoría, ¿no? Y eso es un poco, esa segunda línea es un poco la que trata de explorar este proyecto. Y en el caso concreto del proyecto, lo que se trata de hacer es ver si principios democráticos, tales como la autolegislación, o la autonomía, o la inclusión, se encuentran ya parcialmente realizados en algún tipo de experiencia social, ¿no? Mencioné a Ellen Landemore justamente porque esa es su estrategia metodológica. Ella puede afirmar que la democracia es una forma de gobierno y una forma de vida adecuada porque ha encontrado que es realizable. Y ha encontrado que es realizable porque ha habido procesos, como por ejemplo el proceso constitucional en Islandia, que ha ido comprobando hipótesis que ella iba planteando en paralelo en su teoría, ¿no? Landemore no es una filósofa política, es una científica política, entonces su metodología tiene un carácter empírico importante, ¿no? Y ese tipo de estudios acerca de casos donde se puede entender el funcionamiento de estos procesos de democratización existen pocos, pero existen en Perú y en Latinoamérica en general, y nuestra idea es un poco establecer un diálogo con estos, o sea, no hacer trabajo empírico, porque no tenemos las herramientas, pero sí aprovechar el trabajo empírico que han hecho científicos sociales para corroborar un poco las hipótesis que estamos planteando en el proyecto también, acerca de qué tan plausible es la realización de todo lo que contiene el ideal de democracia legislativo en un país como el Perú. Algo que a primera vista es inviable, pero que nuestra intuición, ¿no? Por lo que hemos ido ya estudiando, nos lleva a pensar de que en realidad sí podría encontrar un terreno fértil, ¿no? Experiencias como el año pasado, por ejemplo, desde el año pasado, muestran, por ejemplo, que hay un interés por participación política que va más allá de la concepción liberal tradicional de la democracia como democracia representativa, algo que hace unos 5 o poco más años quizás hubiera sido más difícil de aceptar, ¿no? Digamos, intuiciones ciudadanas que se han ido manifestando o que se seguirán manifestando en prácticas, en tipos de experiencias sociales muy concretas, pueden llevarnos a pensar de que digamos, estamos en un momento en el cual el modo como entendemos la democracia está cambiando. Y un poco lo que queremos hacer también es ir mapeando estos cambios en el modo de entender nuestras instituciones, en el modo de entender conceptos clave para la democracia como el de libertad, autonomía, autorregulación, participación política, ciudadanía, etcétera, ¿no? Sí, no sé si ha sido suficientemente satisfactoria la respuesta, pero nada, espero que Gracias, en un par de años, Gianfranco. cuando lo terminemos, puedas revisar nuestros resultados. Gracias. Ya tenemos que ir terminando muy rápido para Luz. Si nos puedes explicar rapidito qué es la diafenomenología.
La diafenomenología es un concepto propuesto por Aloa para comprender los medios y las imágenes y el valor de estos en nuestra experiencia. Dia significa a través, implica que todo lo que aparece a través algo. Entonces, este algo, que es el medio a través de lo que aparece, que puede ser la imagen, repercute de manera fundamental en la constitución de esta experiencia. O sea, es simplemente poner el énfasis en el medio a través de lo que aparece y que conforma nuestra experiencia. Veo que Rosemary también ha puesto una pregunta sobre fenomenologías transfers, tal vez contexto rapidito. Rapidito. Riquet se encuentra en la parte de la ideología y la utopía, en el segundo ámbito, en las ciencias sociales y filosofía política, y en la parte de la fenomenología de la imaginación, pero la parte de la fenomenología de la imaginación es propiamente su fenomenología. Su hermenéutica solo aparece en la parte de ideología y utopía y será tratada por Francisco Díez Fichar, que es un hermeneuta argentino. Gracias, Luz. Hay una pregunta, Gianfranco, para ti en el chat. Si nos puedes explicar brevemente la idea de democracia deliberativa. Sí, con mucho gusto. A ver, la idea de democracia deliberativa surge a mediados de los años, o durante la segunda mitad de los años 80, un poco como una alternativa en el contexto de un debate en torno a cuál era el valor de la democracia, ¿no? Entonces, un conjunto de teorías defendían el valor puramente instrumental de la democracia. La democracia es un sistema político que permite obtener mejores resultados o tomar mejores decisiones con respecto a asuntos de interés público. Y frente a este modelo se alzaba otro que afirmaba que la democracia en realidad tenía un valor intrínseco. No solamente era instrumental, no solamente era un medio para obtener mejores resultados, sino que la democracia, la praxis democrática misma, permitía el cumplimiento de ciertos principios morales, ¿no? La democracia deliberativa surge un poco en este contexto para tratar de cerrar la brecha entre estos dos tipos de teorías, ¿no? Tratando de mostrar que la deliberación democrática no solamente podía permitir tener mejores resultados más inteligentes, epistémicamente superiores, y en ese sentido tener un carácter instrumental, sino además podía la democracia ser el mejor modo de realizar ciertos principios que la modernidad había considerado como superiores, ¿no? La libertad, la autonomía del individuo, la legislación, etc. Eso por una parte. Por otra parte, surge también en el contexto en el cual se estaban dando los debates entre el liberalismo y el republicanismo o comunitarismo, por otro lado, ¿no? Mientras que el liberalismo acentuaba la idea de que la libertad es principalmente algo vinculado a la agencia individual, es decir, se centraba en las libertades negativas, las libertades clásicas, digamos, de primera generación. El comunitarismo más bien reforzaba la idea de que era la praxis colectiva, ¿no? El bien común, aquello que a lo cual debería estar orientada, deberían estar orientadas las instituciones, las leyes y las normas, ¿no? Y no solamente a la libertad individual. Entonces, frente a este debate largo y aparentemente en esa época insalvable, es que surge esta tercera alternativa, que es la que representa la democracia deliberativa, como aquella forma de vida, en realidad, que debería servir para integrar ambas cosas, ¿no? Tanto las libertades individuales, tanto el respeto por el individuo como sujeto, pero también la posibilidad de alcanzar metas colectivas sin tener que someter lo común a
el interés individual, ¿no? Entonces, el contexto en el cual surge la democracia deliberativa es el de un intento por superar una serie de dicotomías teóricas que se daban en distintos países en ese momento y en distintas dimensiones, ¿no? Nada, eso podría decir en muy pocas palabras. Muchas gracias, Gianfranco. Bueno, con eso cerramos la mesa del día de hoy. Les agradecemos a todos los que nos escucharon por su atención y hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias, Mariana. Gracias a todos. Hasta A luego. ustedes. Terminamos